Ya vamos a analizar a breves rasgos cómo se resolvería ese ejercicio. No vamos a calcular todo porque nos demoramos mucho tiempo multiplicando, dividiendo y haciendo todo eso. Si yo les pido esos datos, nos demoramos mucho. Entonces vamos a hacerlo a breves rasgos, ¿no? Entonces usted se da cuenta ahí que ese switch estaba cerrado. Si ese switch estaba cerrado, esto de aquí se abre, energizado, ¿ya? Y lo que me están pidiendo a mí es esta resistencia se elimina porque no tiene corriente a través de ella. Y lo que me están pidiendo como voltaje del capacitor es el voltaje en la resistencia R2 y en B2, ¿no? Voltaje en el capacitor, ¿no? Entonces yo tengo una corriente que se llama I. Esta corriente I tiene que ser B1 menos B2 dividido para R1 y R2, ¿ya? Y el voltaje BC tiene que ser toda esa corriente que está ahí, toda esta corriente, multiplicada por R2 más B2. Eso sería, ¿no? Si hasta ahí me sigue, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Esto sería voltaje en el capacitor en cero, ¿no? En cero. OK, entonces yo ya tengo aquí mi voltaje en el capacitor en cero, ¿no? Ahora necesitamos voltaje en el capacitor en el infinito. Bueno, entonces aquí me falta el voltaje en infinito, ¿no? Entonces voy a borrar todo esto. Vamos a decir que ya tenemos el voltaje en cero, ¿no? Voltaje del capacitor en cero. No sé cuánto le sale, pero ya tenemos el dato, ¿no? Reemplazando eso de ahí. Ahora vamos a ver qué pasa en infinito. Ya. En infinito, esto de aquí se abre. Esto de aquí ya no está haciendo nada. Esto de aquí no está haciendo nada. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese capacitor? Va a mantenerse cargado, ¿no? Si se mantiene cargado, se abre. Entonces, ¿cuánto va a ser el voltaje del capacitor? Déjame anotar por aquí. Ahí está el capacitor abierto. Y el voltaje C en infinito va a ser B2. Lo que tengas en B2, ¿no? Porque no hay caída de resistencia ni aquí ni acá, porque no hay corriente.
¿Está entendido eso? Si está entendido eso, escribo OK, y si no, pregunte. Ya listo. Entonces también ya tenemos voltaje en el capacitor en tiempo infinito. Ya tenemos, ya sabemos cuánto sale. Vamos a borrar esto. Ya. Entonces vamos a sacar el tau. O sea que el tau es RC. R son esa serie de R2 más R3. Están en serie con 6 microfarads, ¿no? 6 por 10 a la 3. A la menos 3. A la menos 6, perdón. Ya, entonces teniendo los dos voltajes y el tau, tú ya tienes tu voltaje en el capacitor en función del tiempo. Solo tienes que armarlo, ¿no? Ya tenemos esto. Hasta aquí me siguen. Si hasta aquí me siguen, escriban sí. Ya. Entonces, aquí imagínate que hay un capacitor, ¿no? Y yo tengo mi voltaje en el capacitor en función del tiempo, ¿no? Ya. Tengo que decir que ahí hay un voltaje y que este es un elemento, es un capacitor que tiene ese voltaje. Y ahora me piden el voltaje Vx. Ya. Puedes hacer una malla o lo que yo haría en este caso es sacar la corriente del capacitor en función del tiempo, que eso es C multiplicado por la derivada del voltaje del capacitor. La derivada de esto, ¿no? Pones acá, lo derivas, lo multiplicas por C. Ya tienes I. Vamos a dibujar ahí. Voltaje del capacitor es aquí más, acá menos. La I viene así, para abajo. Sigue para arriba. Tuvo que haber entrado así, la I, más menos. Por lo tanto, mi voltaje X va a ser R2 por menos I. La ecuación de IC por R2 menos, poniéndole un menos. Y esa sería la respuesta, ¿no? Claro que usted tiene que reemplazar los valores y ahí le va a salir. Si estamos bien hasta aquí, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganlo. Me están pidiendo en este ejercicio propuesto por los estudiantes VR en función del tiempo. ¿Ya? Entonces yo tengo que analizar el circuito que pasa en cero y que pasa en infinito. ¿Ya? ¿Qué pasa en cero? Lo tenemos ahí y todo esto no está haciendo nada, ¿no? ¿Ya? Entonces este de aquí está cargado. ¿Por qué está cargado a pesar que sea cero? Porque yo dije, y ya le vengo diciendo que usted imagínese que conectó el circuito y mientras que conecta el circuito hasta que va y se sienta en la mesa, han pasado 5 segundos y con eso ya se cargó el capacitor. ¿Ya? Como el capacitor está cargado, tenemos este circuito ahí, que lo único que me están pidiendo es el voltaje en la resistencia de 2. Entonces el voltaje en el capacitor en cero va a ser igual a 18.
Uno más 2 multiplicado por 2. Ujú. ¿Ya? Esto es 3. Con 3 son 6. Por 2 12. 12 voltios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si estamos de acuerdo hasta ahí, escriba así. Sí, ya, perfecto. Ya, entonces voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a dejar el circuito como estaba. Ya. Ahora vamos a hacer el switcheo para encontrar el voltaje del capacitor en tiempo infinito. ¿Ya? Esto va a estar así ahora. Esto de aquí está abierto. Bueno, si eso está abierto, todo esto no está haciendo nada. ¿Ya? Tengo que el capacitor se va a descargar hasta llegar al voltaje de la fuente, porque el capacitor se va a abrir, ¿no? Cuando el capacitor se carga, queda abierto. Como queda abierto, como queda abierto, no hay corriente por esta resistencia. Esa resistencia puede ser un cable ahora. Entonces yo sé que este voltaje de aquí, voltaje del capacitor en infinito, va a ser 15. ¿Ya? Entonces aquí voy a ponerlo. Voltaje en el capacitor en tiempo infinito, 15. ¿Me sigue hasta ahí? Si me sigue hasta ahí, escribo OK. Entonces nosotros sabemos que, de alguna manera, use su imaginación siempre, ya que si esto es cero, esta cosa venía con un 12. Cuando cayó en el tiempo cero, comenzó a subir poquito a poquito, poquito a poquito, hasta llegar a 15. ¿Ya? Y ahí se mantuvo estable. ¿Ya? Más o menos así sería la gráfica. ¿Ya? Para armar la gráfica necesitamos el tau. Ese tau vemos que es 10 por la capacitancia, 10 por un cuarentavo. Ya con esto tengo la ecuación. Si se da cuenta, tengo la ecuación. Vamos a dibujar dónde estaría la ecuación. Aquí está, ¿no? Voltaje en el capacitor en función del tiempo. Y como me están pidiendo VR, lo que haría yo es sacar I en función del tiempo, multiplicar un cuarentavo por la derivada de esto, ¿no? Entonces yo ya tengo I. Ese I viene así, ¿no? De más a menos. Justo lo que necesito, ¿no? Entonces para sacar VR en función del tiempo, sería 10 por I. Esto, ¿no? Esto multiplica, esta derivada
que se multiplicó por la capacitancia, multiplicarlo por 10 y ya tengo mi voltaje R en función del tiempo. ¿Está entendido? Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala. Están todos los pasos por hacerlo. Solo falta nomás multiplicar y reemplazar. Y tenemos el siguiente ejercicio para resolver, ¿ya? Entonces, lo primero que me doy cuenta aquí es, bueno, ¿qué me están pidiendo? Mm, no hay nada que me estén pidiendo, pero yo voy a poner aquí como que me están pidiendo esto, ¿ya? B1, y como que me estuvieran pidiendo, sí, B1, ¿ya? Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esto de aquí está cargado, el circuito está como está ahí, ¿no? Está cerrado, se está cargando, y cuando el inductor se carga, se vuelve un circuito cerrado, ¿ya? Yo necesito corriente en el inductor, ¿no? Entonces yo puedo sacar el paralelo de esas dos resistencias y dividirlo para 10 y ahí tengo mi corriente en el inductor. Corriente en el inductor en cero es B1 que vale 10 dividido para la resistencia que es un paralelo, ¿no? 5 y 2, ¿no? 5 paralelo con 2. Y ahí tengo mi corriente en el inductor en cero. ¿Está entendido eso? ¿Sí o no? Yo lo veo claro, pero si usted lo ve claro, escriba que sí está claro, si no, se lo explicamos con más detalle, pero después sí se entiende. Déjame ver. Todo sí, sí, sí. Bueno, 3 personas no más responden. Ya, está claro entonces, está entendido. Entonces, ya tenemos corriente en el inductor en cero. Con la calculadora usted resuelve eso y ya lo tenemos. Ahora vamos a analizar qué pasa en infinito. Ya. En infinito esto de aquí se va a abrir. Si eso se abre, esto de aquí no está haciendo nada. En un tiempo infinito esto se va a cargar. Y una vez que se cargue se va a volver un corto. ¿Ya? La corriente en infinito sería fácil de calcular. Corriente en inductor en tiempo infinito sería 10 para 2. 5, ¿no? Y entonces yo ya tengo corriente en el inductor en tiempo infinito. ¿Listo? ¿Me sigue? ¿Está ahí? Si está ahí, me sigue, escribo OK. Ya. Y el tau, sería fácil de sacar el tau. Lo que tengo ahí sería R por C, ¿no? R por L. No, L para R. ¿Ya? Donde tengo que el L, vamos viendo cuánto valía el L. Un henrio, el L vale un henrio y el R vale 2 ohmios. Ya, entonces yo ya tengo mi ecuación en el inductor en función del tiempo. Yo
Reemplazo eso y ya la tengo, ¿no? Yo voy a poner un visto para decir que ya la tengo. Ya. Hasta ahí me sigue. Si hasta ahí me sigue, escribo así. Ya, bueno, entonces para sacar Bx, está facilito, ¿no? Porque Bx, como tú ya tienes justo la corriente que pasa por aquí, que es IL, sería 2 por lo que te salió en IL. ¿Ya? Y ese sería el resultado. ¿Está entendido? Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya vamos a petición de los estudiantes resolver este ejercicio. ¿Ya? Lo primero que vamos a darnos cuenta es que esto de aquí está, al verlo, está abierto. Está abierto. Y se vuelve fácil porque si está abierto, esto no está haciendo nada. Esto no está haciendo nada. Esto no está haciendo nada. Y eso quiere decir que el capacitor, el inductor está descargado. ¿Sí se da cuenta? La corriente en el inductor es cero. Porque no hay una fuente, la que estaba aquí, ¿no? Que era una fuente independiente que puede cargar al acá. Aquí hay una fuente dependiente, ¿ya? Y esta fuente no va a cargar al inductor. ¿Por qué? Porque esto es como cuando uno dice quién fue primero, el huevo o la gallina. Porque el inductor, como no tiene energía, se va a abrir. Y como este se va a abrir, esta fuente de acá no tiene corriente, pues para que se multiplique. Esta corriente vale cero, ¿sí se da cuenta? Entonces, el uno hace cero al otro. Entonces, por eso es que yo puedo decir que la corriente en el inductor en cero es cero. ¿Está entendido el porqué de eso? ¿Está entendido el porqué de eso? Escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Ahora vamos con el infinito. Ya. En el infinito ya se cerró eso. Ya. Como pasó en tiempo infinito, el inductor se cargó. ¿Ya? Como tengo el inductor cargado, aquí tengo dos mallas sencillas, ¿no? Usted puede hacerlo por nodos, puede hacerlo por mallas, como usted quiera, pero seguramente usted lo va a hacer por mallas, ¿no? Tenemos una corriente por aquí, una I1, una corriente por acá, que se llama I2. En I1, ¿no? ¿Cuánto vale la fuente? 10. Sería 10 positivo menos R1 por I1 menos R2 I1 menos I2 igual a cero. ¿Ya? Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación, empezando desde aquí, sería menos R2 I2 menos I1. Cierro.
menos 2 i de t, ¿no? Vamos viendo, ¿no? 2 i de t. ¿Quién es i de t? Es esto que está acá abajo, ¿no? Ya. Entonces yo me doy cuenta que i de t es una corriente que va para abajo, sería i1 menos i2. ¿Ya? Entonces, en lugar de escribir i de t, voy a cambiar de color, mire. En lugar de escribir i de t, voy a escribir i1 menos i2. ¿Ya? Ya, entonces ya escribí esto, ¿no? Ahora voy con menos r 3 y 2. ¿Ya? Y ya cierro el circuito y esto es igual a cero. Entonces, usted con su matemática va a poder resolver esto y va a tener de alguna manera i1 y i2, porque las únicas variables que tenemos aquí es i1 y i2, ¿no? Usted va a encontrar i1 y va a encontrar i2, ¿no? Hasta ahí me sigue, si hasta ahí me sigue, escribo OK. Usted resuelve esas ecuaciones, las ordena, coge su calculadora, le pone toda la ecuación y ya tiene i1 y i2. Listo. Entonces, lo que usted quiere como i al infinito, en realidad es i2. Y el infinito es lo que le sale en i2. Si me sigue hasta ahí, escriba así. Y el infinito es i2. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo que il en infinito es i2? ¿Sí o no? Sí, ya, perfecto. Ya, pues entonces si tú tienes este y este, solo te falta el tau. Aquí viene el problema. Aquí viene el problema. Pongan atención, por favor, estudiantes. ¿Ya? Nosotros necesitamos el tau viéndolo del punto de vista del inductor. Acuérdate que el inductor está aquí. Y está el inductor, ¿no? ¿Ya? ¿Nosotros qué hacíamos? Estas fuentes que están aquí, nosotros las hacíamos cero, ¿se acuerdan? Pero cuando nosotros resolvíamos los Thevenin en la materia pasada, no podíamos hacer cero esta. No podíamos hacerla ni corto ni circuito abierto, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hacíamos? Nosotros decíamos, en el punto donde estoy midiendo, en este punto de aquí, este punto de aquí, le poníamos una fuente de voltaje y encontrábamos una corriente, o le poníamos una fuente de corriente y encontrábamos el voltaje, ¿se acuerda? Ese paso. Entonces, yo puedo ponerle aquí una fuente de voltaje, más o menos 1 voltio, encontrar la corriente que pasa por aquí, la corriente que viene por aquí, vamos a llamarle I, lo que tú quieras, I X, vamos a decir. Y la resistencia de Thevenin, o la resistencia equivalente de esto, era voltaje para corriente, ¿no? Voltaje 1 y corriente, lo que me salga en X. ¿Está entendido eso, sí o no? ¿Ya recordó? ¿Recordó eso? ¿Sí o no?
Ya. Entonces ya tengo el 1 voltio, pero me tengo que encontrar esa corriente que se llama IX. Ya. Ponga atención a lo siguiente, por favor. Necesitamos que ponga atención. Este circuito nuevo que tiene esta cosa de acá, se parece bastante al circuito anterior que tenía, ¿no? Se parece bastante al circuito anterior. Cuando yo saque esta malla de aquí, la ecuación de esta malla, ¿va a ser o no va a ser igual a esto que está acá? ¿Qué opina usted? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Entonces yo copiaría lo mismo. Ah, copio rapidito eso, lo mismo, lo copio. En el examen no va a estar marcando esto lo mismo, no, sino que vuelva a copiar la ecuación, porque usted ya sabe que va a salir lo mismo, pero aquí va a haber una modificación. Esta malla, con la malla de acá, va a haber una pequeña modificación. O puede hacerla de nuevo si usted quiere, ¿no? Sino que ya como sabe, ya somos expertos en esto, yo ya digo que este cero, lo muevo un poquito más, y no, más para acá, y hay un menos, con otro color le voy a poner, -1 voltio, ¿ya? ¿Ya? Y ahora sí, resuelvo esto, me tengo una nueva I1 y una nueva I2, y esa I2 es IX. Esa I2 la meto acá, y ahora ya tengo la resistencia que necesito para sacar el tau. Puede ser que tau es R, L para R, R para L. Ya tengo la R, que sería el valor de aquí, y la L, que sería, ¿cuánto vale eso? Bueno, no dicen el valor de L, ¿no? Ya tienes el L, ¿no? En teoría debes tener el L. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? La segunda ecuación cambia, porque se le agrega ese -1. Tengo mis nuevos valores de I1 y I2 que usted lo saca con la calculadora. Y el I2 es el que va aquí, ¿no? Y ya tienes el R. Si se da cuenta que con una fuente dependiente se vuelve más difícil sacar la resistencia. No es imposible, pero más difícil. Bueno, entonces ya hasta este momento usted ya tiene todo para armar corriente en inductor en función del tiempo. Y eso es lo que le están pidiendo, ¿no? Mire, le están pidiendo corriente en inductor en función del tiempo. Ya solo tiene que armarlo. Y eso sería todo. Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala.